En el corazón de Vermont, entre colinas ondulantes y bosques frondosos, se encontraba el pintoresco pueblo de Willowbrook. Con sus calles empedradas, casas de estilo colonial y una comunidad unida, era el tipo de lugar donde todos se conocían. El centro neurálgico de esta comunidad era la iglesia de San Marcos, un edificio centenario de piedra con un campanario que se divisaba a kilómetros de distancia. Más que un simple lugar de culto, la iglesia era el alma de Willowbrook, acogiendo eventos, festivales y reuniones durante todo el año. En el corazón de esta comunidad se encontraba el padre Michael Thompson, un sacerdote de 45 años que había servido en San Marcos durante más de una década. Con su cabello oscuro veteado de plata, ojos azules penetrantes y un temperamento apacible, era querido por todos los habitantes del pueblo. El padre Michael era conocido por sus sermones compasivos y su dedicación a ayudar a los necesitados. Dirigía el banco de alimentos local, organizaba eventos benéficos y siempre estaba dispuesto a escuchar a quien lo necesitara. Entre sus feligreses se encontraba Emily Harris, una mujer de 33 años casada con David Harris, un exitoso empresario dueño de una cadena de ferreterías en la región. Emily era una mujer llamativa, con cabello castaño rojizo, ojos verdes y una cálida sonrisa. Participaba activamente en los programas de ayuda comunitaria de la iglesia y a menudo ofrecía su tiempo para ayudar al padre Michael en diversas iniciativas. Emily y David llevaban 8 años casados, pero su relación se había deteriorado. David viajaba frecuentemente por negocios, dejando a Emily sintiéndose aislada y descuidada. Encontraba consuelo en su trabajo en la iglesia y en sus conversaciones con el padre Michael. Una tarde lluviosa, mientras la suave llovizna golpeaba las vidrieras de San Marcos, Emily se quedó después de una reunión del comité para ayudar al padre Michael a organizar suministros para una próxima campaña benéfica. «Gracias por tu ayuda, Emily», dijo el padre Michael, apilando latas de comida en un estante. «Es un placer», respondió Emily sonriendo. «Me gusta poder contribuir». Mientras trabajaban codo con codo, su conversación fluía sin esfuerzo. Discutieron sobre literatura, filosofía y su preocupación compartida por los menos afortunados en Willowbrook. «Tienes un corazón bondadoso», observó el padre Michael mirándola de reojo. «La comunidad tiene suerte de tenerte». Emily se sonrojó ligeramente. «Podría decir lo mismo de ti. Has hecho tanto por este pueblo». Con el paso de las semanas, sus interacciones se volvieron más frecuentes. Emily comenzó a confiar en el padre Michael sobre sus problemas matrimoniales. «David parece tan distante últimamente», admitió un día, con voz teñida de tristeza. «Es como si viviéramos vidas separadas». El padre Michael escuchó atentamente. «El matrimonio puede ser desafiante», ofreció gentilmente. «¿Has hablado con él sobre cómo te sientes?» «Lo he intentado, pero lo descarta», suspiró ella. «Dice que está ocupado proveyendo para nosotros». El padre Michael colocó una mano reconfortante en su hombro. «Estoy aquí si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar». Con el tiempo, su relación se profundizó. La línea entre sacerdote y feligrés se difuminó, y se encontraron atraídos el uno al otro de maneras que no habían anticipado. Una noche, después de un ensayo tardío del coro, el padre Michael y Emily se quedaron solos en la iglesia tenuemente iluminada. «La luz de la luna se ve hermosa a través de las vidrieras», comentó Emily, mirando hacia arriba. «Así es», coincidió el padre Michael, pero sus ojos estaban fijos en ella. Ella se volvió para encontrarse con su mirada, y una comprensión tácita pasó entre ellos. El aire estaba cargado de tensión. «Debería irme», susurró Emily, poniéndose de pie abruptamente. «Emily, espera», dijo él, extendiendo la mano para tomar suavemente la suya. Ella dudó, su corazón latiendo con fuerza. «Esto no está bien», murmuró. «Lo sé»,
admitió él, con voz apenas audible, pero no puedo negar lo que siento. Ella tampoco podía. Sin decir una palabra más, cerraron la distancia entre ellos, y su aventura prohibida comenzó. Se encontraban en secreto, cuidadosos de no despertar sospechas. Sus citas tenían lugar en áreas apartadas, una capilla abandonada en las afueras del pueblo, un claro oculto en el bosque y, ocasionalmente, en la privacidad de la rectoría a altas horas de la noche. Sin que ellos lo supieran, sus discretos encuentros no habían pasado completamente desapercibidos. Margaret Whitman, una feligresa anciana conocida por sus agudas observaciones y su inclinación por el chisme, los había visto juntos en más de una ocasión. Una tarde, mientras tomaba el té con su amiga Helen Brooks, Margaret se inclinó conspirativamente. ¿Has notado cuánto tiempo pasa el padre Michael con Emily Harris?, preguntó, revolviendo su té. Lo he notado, respondió Helen con cautela, pero estoy segura de que son solo asuntos de la iglesia. Margaret arqueó una ceja. Quizás, pero los he visto juntos a horas extrañas. Es bastante peculiar. La palabra comenzó a extenderse sutilmente a través de la red de chismes del pueblo, aunque nadie se atrevía a confrontar directamente ni al padre Michael ni a Emily. Mientras tanto, David Harris permanecía en gran parte ajeno a la situación. Su negocio se estaba expandiendo, requiriendo más de su atención. A menudo estaba en ciudades vecinas, negociando acuerdos y supervisando la apertura de nuevas tiendas. Un fin de semana, David regresó a casa inesperadamente temprano de un viaje. Al entrar en la casa, la encontró vacía. Desconcertado, llamó. «Emily, ¿estás en casa?» Al no recibir respuesta, decidió esperar. Mientras se acomodaba en su estudio, notó un libro desconocido en la mesa de café, una colección de poesía de Rilke. Dentro de la portada había una nota manuscrita. «Para momentos de reflexión. M». Frunciendo el ceño, David se preguntó quién podría ser M. Más tarde esa noche, Emily regresó, sorprendida de encontrar a David en casa. «David, no te esperaba hasta el lunes», exclamó, forzando una sonrisa. «Terminé las cosas antes», dijo él, estudiando su expresión. «¿Dónde estabas?» «Estaba en la iglesia, ayudando con los preparativos para la recaudación de fondos», respondió ella con naturalidad. «Estás pasando mucho tiempo allí», observó él con tono neutral. «Es un trabajo importante», se defendió ella suavemente, «y me mantiene ocupada mientras estás fuera». Él asintió, pero no pudo sacudirse la sensación inquietante de que algo no estaba bien. En los días siguientes, David comenzó a prestar más atención. Notó que Emily recibía mensajes de texto tarde en la noche, su teléfono vibrando discretamente. Cuando él se acercaba, ella lo guardaba rápidamente. Una noche, mientras Emily se duchaba, David tomó su teléfono, que había dejado en la mesita de noche. Dudando brevemente, lo desbloqueó. Ella no había cambiado el código que compartían. Desplazándose por sus mensajes, encontró una serie de conversaciones con un contacto guardado como M. Los mensajes eran crípticos pero íntimos. «Deseando verte esta noche. Anoche fue maravilloso». Su corazón latía con fuerza mientras la realización lo golpeaba. M. ¿Podría ser el padre Michael? Determinado a descubrir la verdad, David decidió seguir a Emily al día siguiente. Fingió una reunión de negocios en la ciudad, besándola al despedirse por la mañana. «Nos vemos mañana», dijo, forzando una sonrisa. «Viaja seguro», respondió ella, inconsciente de sus sospechas. En lugar de salir del pueblo, David estacionó discretamente cerca de su casa y esperó. Alrededor del mediodía, vio a Emily salir,
vestida elegantemente en lugar de casual. Ella condujo hacia las afueras del pueblo, y él la siguió a una distancia prudente. Emily giró hacia un camino estrecho y apartado que conducía a la capilla abandonada, un lugar en el que no había pensado desde su juventud. Estacionando su auto detrás de un matorral, David se acercó a la capilla a pie. A través de una ventana agrietada, vio a Emily y al padre Michael abrazados. La ira y la traición lo invadieron. Apretando los puños, luchó contra el impulso de irrumpir. En su lugar, regresó a su auto, su mente corriendo con pensamientos de venganza. Esa noche, David confrontó a Emily. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó casualmente durante la cena. «Estuvo bien», respondió ella, evitando el contacto visual. «Ocupada con actividades de la iglesia». «¿Es así?», dijo él, su voz traicionando un toque de sarcasmo. Ella levantó la mirada, percibiendo un cambio en su comportamiento. «Sí. ¿Por qué preguntas?» «Porque sé que estás mintiendo», espetó él, sus ojos clavándose en los de ella. «David, ¿de qué estás hablando?» «No te hagas la inocente», gritó, golpeando la mesa con la mano. «Te vi con el padre Michael». El rostro de Emily palideció. «No es lo que piensas», tartamudeó. «No insultes mi inteligencia», replicó él. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Ella guardó silencio, con lágrimas formándose en sus ojos. «¡Respóndeme!», exigió. «Varios meses», confesó ella en voz baja. David se puso de pie abruptamente, su silla raspando el suelo. «¡Eres increíble!», gruñó. «¿Un sacerdote? ¿Tienes idea de lo que esto podría hacernos a ambos?» «David, por favor», suplicó ella. «Déjame explicar». «No quiero oírlo», declaró, saliendo furioso de la habitación. Durante los días siguientes, la tensión se cernía pesadamente sobre el hogar. David estaba frío y distante, mientras que Emily estaba consumida por la culpa y el miedo. Sin que Emily lo supiera, David estaba planeando su próximo movimiento. Comenzó a investigar el pasado del padre Michael, buscando cualquier información que pudiera usar en su contra. Contrató a un investigador privado, Thomas Green, para recopilar información. «Averigua todo lo que puedas sobre el padre Michael Thompson», instruyó David. «Quiero saber si tiene esqueletos en el armario». «Considéralo hecho», respondió Thomas con confianza. Mientras Thomas indagaba en la historia del padre Michael, descubrió un detalle preocupante. Años atrás, en otra parroquia, había habido rumores de conducta inapropiada, aunque nada se había probado. Armado con esta información, David se acercó al obispo que supervisaba la iglesia de San Marcos, el obispo Alan Reynolds. «Obispo Reynolds, tengo algo urgente que discutir», declaró David durante una reunión programada. «Por supuesto, hijo mío», respondió el obispo, haciéndole un gesto para que se sentara. David presentó la evidencia que había recopilado, incluyendo fotografías tomadas por Thomas Green de Emily y el padre Michael juntos. «Esta es una acusación grave», dijo el obispo Reynolds solemnemente, examinando las fotografías. «Pensé que era mi deber traer esto a su atención», dijo David, fingiendo preocupación por la iglesia. «Aprecio tu discreción», reconoció el obispo. «Me ocuparé de este asunto internamente». Sin embargo, David no estaba satisfecho con la acción interna. Quería retribución. Ese domingo, cuando la congregación se reunió para la misa, una tensión palpable llenaba el aire. Los rumores habían comenzado a circular y las miradas seguían al padre Michael mientras se acercaba al púlpito. Antes de que pudiera comenzar el sermón, el obispo Reynolds dio un paso adelante. «Queridos feligreses», comenzó el obispo con voz pesada, «es con gran pesar que debo informarles que el padre Michael tomará una licencia indefinida». Un murmullo recorrió la multitud. «¿Está todo bien?», alguien preguntó en voz alta. «Este es un asunto privado», respondió el obispo. «Pedimos sus oraciones durante este tiempo».
El padre Michael permaneció de pie en silencio, su rostro estoico, pero sus ojos reflejando turbulencia. Emily estaba sentada en los bancos, con el corazón hundiéndose. Sabía que su secreto había sido expuesto, pero no sabía hasta dónde llegaría. Mientras la congregación salía de la iglesia, los susurros llenaban el aire. La especulación corría desenfrenada sobre por qué el padre Michael se estaba retirando repentinamente. Algunos creían que era por razones de salud, otros sospechaban un escándalo. Emily salió apresuradamente, evitando el contacto visual, su mente corriendo con miedo e incertidumbre. Esa noche, Emily fue a la rectoría para encontrar al padre Michael. Lo encontró empacando sus pertenencias, su compostura habitual destrozada. «Michael, ¿qué está pasando?», preguntó con urgencia. Él levantó la mirada, con angustia grabada en su rostro. «El obispo me ha relevado de mis deberes. Alguien ha expuesto nuestra relación». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. «¿Qué vamos a hacer?». «No lo sé», admitió él. «Pero no podemos quedarnos aquí. El pueblo se volverá contra nosotros. Tal vez podamos irnos juntos», sugirió ella, con desesperación en su voz. Él dudó. «Emily, tomé votos. Ya los he roto, pero abandonar el sacerdocio por completo. Necesito tiempo para pensar». Sintiéndose rechazada y sola, Emily dejó la rectoría, el peso de su situación oprimiéndola. Mientras tanto, David no estaba satisfecho con simplemente arruinar la carrera del padre Michael. Consumido por la rabia, ideó un plan más siniestro. Organizó otra reunión con Thomas Green. «Necesito que te encargues de un problema», dijo David, su tono frío y profesional. Thomas lo miró con cautela. «¿Qué quieres decir exactamente?». «Quiero que el padre Michael sea eliminado», declaró David sin rodeos. Thomas negó con la cabeza. «Soy un investigador privado, no un asesino a sueldo». «Te pagaré generosamente», insistió David, deslizando un sobre grueso sobre la mesa. «Considéralo una bonificación». Thomas miró el sobre pero lo empujó de vuelta. «No puedo ayudarte con esto. Estás cruzando una línea». Frustrado, David se dio cuenta de que tendría que tomar el asunto en sus propias manos. Durante los días siguientes, David comenzó a acechar al padre Michael, aprendiendo sus rutinas. Una noche tarde, lo siguió hasta la capilla abandonada donde él y Emily solían encontrarse. El padre Michael entró en la capilla, buscando consuelo en el santuario silencioso. Mientras se arrodillaba en oración silenciosa, la puerta crujió detrás de él. «¿Quién está ahí?», llamó, su voz haciendo eco en el espacio vacío. David dio un paso adelante, su rostro en sombras. «Tenemos que hablar». «David», dijo el padre Michael, poniéndose de pie lentamente. «Sé que estás enojado, y tienes todo el derecho de estarlo». «Enojado ni siquiera comienza a describirlo», replicó David, sus ojos brillando de furia. «Traicionaste mi confianza, violaste tus votos y destruiste mi matrimonio». «Lo siento», dijo el padre Michael sinceramente. «Nunca quise causarte dolor». «Es demasiado tarde para disculpas», escupió David. «Me quitaste todo». Metiendo la mano en su abrigo, David sacó un revólver. Los ojos del padre Michael se abrieron de par en par. «David, por favor, esta no es la solución. Dame una buena razón por la que no debería terminar con esto ahora mismo», exigió David, el arma temblando ligeramente en su mano. «La violencia no resolverá nada», suplicó el padre Michael. «Piensa en las consecuencias». David vaciló, el conflicto interno evidente en su rostro. En ese momento, un ruido afuera los sobresaltó a ambos. El crujido de una rama bajo un pie. «¿Quién está ahí?», gritó David, volviéndose hacia la puerta. Emily emergió de las sombras, habiendo seguido al padre Michael con la esperanza de hablar con él. «David, detente», gritó, su voz haciendo eco. «No hagas esto». «¿Emily?». La mirada de David se desplazó entre ella y el padre Michael. «¿Lo seguiste hasta aquí? Tenía que hablar con él»,
dijo ella, avanzando con cautela. «Por favor, baja el arma». «Esto es perfecto», se burló David. «Los dos aquí juntos». «David, sé que estás herido», dijo Emily suavemente, «pero este no eres tú». «No sabes nada sobre mí», replicó él. «Tiraste nuestra vida a la basura». «Cometí errores», admitió ella, «pero podemos encontrar una manera de seguir adelante». «No hay vuelta atrás», declaró él. En el tenso enfrentamiento, el padre Michael vio una oportunidad. «David, si necesitas culpar a alguien, cúlpame a mí», dijo. «Deja que Emily se vaya». «¡Qué noble!», se burló David, «pero ambos son responsables». Mientras las emociones escalaban, el agarre de David sobre el arma se tensó. Emily, desesperada por defusar la situación, dio otro paso adelante. «Por favor», susurró, «por todos los años que hemos compartido, no hagas esto». De repente, un fuerte estallido rompió el silencio. El arma se había disparado. Por un momento, todo quedó inmóvil. Luego el padre Michael se desplomó en el suelo, agarrándose el hombro donde la sangre comenzaba a empapar sus dedos. «¡Michael!», gritó Emily, corriendo a su lado. David miró la escena, el shock apoderándose de sus facciones. «No quise», murmuró, su voz apenas audible. Dándose cuenta de la gravedad de sus acciones, David se dio la vuelta y huyó de la capilla, desapareciendo en la noche. Emily rasgó un trozo de su ropa para presionar contra la herida del padre Michael. «Aguanta», le instó. «Estoy llamando para pedir ayuda». Marcó el 911 con manos temblorosas. «Por favor, necesitamos una ambulancia en la vieja capilla de Willow Road. Ha habido un tiroteo». «La ayuda está en camino», le aseguró el operador. En minutos, las sirenas rasgaron la tranquila noche mientras llegaban los servicios de emergencia. Los paramédicos atendieron al padre Michael, estabilizándolo antes de transportarlo al hospital. El detective Ethan Parker, un investigador experimentado de la Policía Estatal de Vermont, llegó a la escena. Alto y de porte severo, sus ojos agudos no se perdían nada. «¿Puede contarme qué sucedió?», le preguntó a Emily con suavidad. Ella relató los eventos, su voz temblando. «David estaba enojado, tenía un arma, se disparó durante la confrontación». «¿Sabe dónde podría haber ido?», inquirió el detective Parker. «No lo sé», admitió ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tengo miedo de lo que pueda hacer». «Lo encontraremos», le aseguró el detective. Se emitió una alerta de búsqueda y captura para David Harris. Las unidades de patrulla rastrearon el pueblo y las áreas circundantes, pero él seguía siendo escurridizo. En el hospital, el padre Michael se sometió a cirugía. La bala había atravesado su hombro, rozando por poco órganos vitales. El detective Parker lo visitó una vez que estuvo estable. «Padre Thompson, soy el detective Parker. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el incidente». El padre Michael asintió débilmente. «Ayudaré en lo que pueda». «¿Puede describir qué sucedió en la capilla?». «David me confrontó», explicó. «Estaba enojado por mi relación con Emily. Las cosas escalaron y él tenía un arma. Se disparó durante nuestra discusión». «¿Lo amenazó directamente?». «Estaba angustiado», dijo el padre Michael. «Creo que no tenía la intención de dispararme». «Intencional o no, descargó un arma de fuego y causó lesiones graves», señaló el detective. «Necesitamos localizarlo». «Espero que pueda obtener la ayuda que necesita», dijo el padre Michael suavemente. Mientras tanto, David se había escondido. Consumido por la culpa y el miedo, condujo sin rumbo hasta llegar a una cabaña remota que poseía cerca del lago Serene, un lugar que pocos conocían. De vuelta en Willowbrook, los rumores se extendieron rápidamente. El pueblo bullía con comentarios sobre el escándalo y el tiroteo. Algunos expresaban simpatía por David, mientras que otros estaban horrorizados por sus acciones. Emily, bajo protección policial, se quedó en un hotel. Estaba atormentada por la culpa y la preocupación. El detective Parker
se reunió con ella nuevamente. ¿Tiene alguna idea de dónde podría haber ido David?, preguntó. Ella pensó por un momento. Hay una cabaña junto al lago Serín. Está aislada. Podría estar allí. Gracias, dijo el detective, anotando la ubicación. Enviaremos unidades para verificarlo. Se reunió un equipo táctico y se acercaron a la cabaña con cautela. Mientras rodeaban el área, el detective Parker llamó a través de un megáfono. David Harris, esta es la Policía Estatal de Vermont. Salga con las manos en alto. Dentro de la cabaña, David estaba sentado a una mesa, el revólver frente a él. Al oír a la policía, supo que no había escapatoria. David, solo queremos hablar, continuó el detective Parker. Nadie más necesita salir herido. Después de unos tensos momentos, la puerta se abrió lentamente. David salió, con las manos levantadas. Me rindo, dijo en voz baja. Los oficiales se acercaron, esposándolo sin incidentes. En la estación, David fue fichado por cargos de intento de asesinato y asalto con arma mortal. Durante el interrogatorio, el detective Parker se sentó frente a él. ¿Quiere contarme su versión de la historia? David miró fijamente la mesa. No quise dispararle, dijo con voz hueca. Solo quería confrontarlo. Llevar un arma a una confrontación sugiere lo contrario, señaló el detective. No estaba pensando con claridad, admitió David. Todo se salió de control. ¿Por qué no se entregó después del incidente? Entré en pánico, confesó. No sabía qué hacer. Huir solo empeoró las cosas, observó el detective Parker. David suspiró pesadamente. Lo sé. A medida que se desarrollaba el proceso legal, el caso atrajo una atención mediática significativa. El escándalo que involucraba a un sacerdote, un adulterio y un tiroteo era un material sensacionalista para los medios de comunicación. En la audiencia preliminar, el abogado de David argumentó que el disparo fue accidental, resultado de una angustia emocional. La fiscalía respondió que David había premeditado la confrontación al armarse, demostrando intención de causar daño. Mientras tanto, el padre Michael se recuperaba lentamente de su lesión. Conflictuado por su papel en los eventos, solicitó hablar con David. Con el permiso de las autoridades, se reunieron en un entorno supervisado. David, comenzó el padre Michael, su voz gentil. David levantó la mirada, el remordimiento grabado en su rostro. Lo siento, dijo, con lágrimas formándose en sus ojos. No quería que nada de esto sucediera. Te perdono, dijo el padre Michael sinceramente. Todos cometimos errores. ¿Cómo puedes perdonarme después de lo que hice?, preguntó David, con incredulidad evidente. El perdón es un pilar fundamental de mi fe, respondió. Aferrarse a la ira no sanará a nadie. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de sus experiencias compartidas suspendido entre ellos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó David en voz baja. Eso depende de los tribunales, reconoció el padre Michael. Pero quizás esto pueda ser un punto de inflexión para todos nosotros. A medida que se acercaba el juicio, Emily luchaba con su propia culpa. Decidió testificar, esperando aportar claridad a la situación. En el tribunal, la atmósfera era tensa. La fiscalía presentó a David como un marido celoso que, incapaz de controlar su ira, recurrió a la violencia. El equipo de defensa de David argumentó que era un hombre empujado al límite por la traición, actuando en un momento de tumulto emocional. Emily subió al estrado, sus manos temblando ligeramente. «Señora Harris, ¿puede describir su relación con el padre Michael?», preguntó el fiscal. «Desarrollamos una amistad cercana que se convirtió en algo más», admitió. «Asumo toda la responsabilidad por mis acciones». ¿Informó a su esposo sobre el adulterio? Él lo descubrió por su cuenta, respondió. ¿Cómo reaccionó?
Estaba enojado y herido, dijo suavemente. Intenté hablar con él, pero no quería escuchar. ¿Alguna vez se sintió amenazada por su esposo? No hasta la noche del tiroteo, reconoció. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de David la cuestionó. Señora Harris, ¿consideró cómo su aventura podría afectar a su esposo? Fui egoísta, admitió. No estaba pensando con claridad. ¿Es justo decir que sus acciones contribuyeron a su estado emocional? Sí, susurró. El padre Michael también testificó, reiterando que creía que David no tenía la intención de dispararle. Creo que el arma se disparó accidentalmente, declaró. David estaba abrumado. El jurado deliberó durante varios días. Finalmente, encontraron a David Harris culpable de intento de homicidio voluntario y asalto con arma mortal. En la sentencia, el juez se dirigió a la sala del tribunal. Este caso es un ejemplo trágico de cómo los fracasos personales y las emociones descontroladas pueden llevar a consecuencias devastadoras. Si bien las acciones del Sr. Harris no pueden ser excusadas, el tribunal reconoce las circunstancias complejas que rodean este incidente. Volviéndose hacia David, el juez continuó. Señor Harris, por la presente se le sentencia a 10 años en la prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 7 años. David asintió solemnemente, aceptando el juicio. En las secuelas, la comunidad de Willowbrook lidiaba con las repercusiones. La confianza en la Iglesia se había quebrantado, y los feligreses estaban divididos en sus opiniones. El padre Michael renunció a su posición de forma permanente, optando por dejar el sacerdocio. Buscó la redención dedicándose al trabajo humanitario en el extranjero, con la esperanza de enmendar sus transgresiones. Emily enfrentó el ostracismo de muchos en el pueblo. Decidió mudarse, buscando un nuevo comienzo donde pudiera reconstruir su vida. El peso de sus elecciones permanecía con ella, pero estaba determinada a encontrar un camino hacia la sanación. Willowbrook comenzó lentamente a sanar. El escándalo se convirtió en parte de la historia del pueblo, una advertencia sobre los peligros del secreto y la importancia de la comunicación.